a Haití, uno de los países más convulsionados, uno de los países que atraviesa desde ya hace varios años una ola de violencia insoportable. No podemos vivir con el miedo de enviar a nuestros hijos al colegio. No podemos vivir con el miedo de que serán secuestrados. Y hay un gran problema que está ocurriendo ahora mismo entre Haití y República Dominicana. Varios haitianos me han dicho, no, nosotros no los queremos a los dominicanos, los vamos a matar. No es para nada común el hecho de tener a alguien de otro país acá, al menos alguien que hable español. La situación en Haití está como un poco fea. Hola a todos, yo soy Caplex, el que te recuerda que debes olvidar a tu ex. Estamos en Haití, en el centro de esta ciudad llamada Cabo Haitiano. Hay mucho, pero mucho caos, tanto que me recuerda a mi paso por la India o lugares así, pero a la vez esta ciudad es lo más parecido que existe a África en América. Acá se habla el idioma creole y el idioma francés. El creole es una especie de dialecto del francés, tanto que si una persona viene a hablar francés acá, tranquilamente los locales se dan cuenta y le pueden entender. Estamos... No, je ne suis dominicain, no dominicain. Je suis bolivien. Bolivien. Je ne suis bolivien, dominicain. Lo que está diciendo el hombre es que soy dominicano. Y hay un gran problema que está ocurriendo ahora mismo entre Haití y República Dominicana. El borde fronterizo entre ambos países está cerrado y hay una disputa territorial y a la misma vez social. Varios haitianos me han dicho, no, nosotros no los queremos a los dominicanos, los vamos a matar, que están haciendo estas cosas. Y es que según lo que me cuentan acá, en República Dominicana están habiendo varios asesinatos por parte de los oficiales de ese país contra los haitianos. Por ello, en los siguientes videos veremos a la gente estar demasiado reacia, demasiado molesta conmigo por verme grabando y a la misma vez escuchándome hablar español. Ellos piensan que tan solo yo hablando español soy dominicano, pero no. Les estoy diciendo como hace rato que soy boliviano, yo soy boliviano. El poco de francés que yo manejo me va a ayudar quizás a comunicarme porque aquí prácticamente el idioma es una barrera tremenda que voy a afrontar estos días que voy a estar acá en Haití. Así que dame habla, porque tú hablando por aquí para ayudarte a la gente. Claro, estoy viniendo acá. A mí vengo acá a hablar como haitiano, loco. Yo no hablo haitiano, no hablo creole, francés. Diablo, hablando. Yo hablo español, pero yo soy de Bolivia. Soy boliviano. ¿Y por mí va a hablar? No, Haití. Claro, tú puedes hablar. ¿Qué tienes que decir? Estoy hablando haitiano. Ok. Muchas gracias por Dios. No, merci beaucoup. Vamos. Okay. Vean cómo el brother se me acercó buena onda, no me empezó a gritar, dominicano. Eso es lo que estaremos viendo en esta serie de videos. Estoy emocionado porque es mi país número 29 y tocando más a fondo lo que es la cultura africana, porque este país esconde mucha, pero mucha historia que tiene que ver con la colonia francesa y española. Así que bueno, empecemos con este video. Haití tiene demasiada, pero demasiada historia. Bueno, ya está empezando el tema de que una persona empezó a discutir con el guía y me está explicando que yo soy boliviano, que no soy de Dominicana. Esas mujeres se molestaron porque al escucharme hablar español automáticamente ya empezaron a gritar y todo. Y pues no entendieron, por más que el guía les explicó y les dijo, hey, no, que no es dominicano, que es boliviano. No. Quiero que sepan que hay algunas personas acá en este país que simplemente no entienden, no tienen esa rabia, ese sentimiento malo hacia los del otro país. Por eso están como que reaccionando de esa manera. No
justifico, no los cuestiono, no estoy en contra de nada porque realmente no sé por lo que han pasado para llegar a generar o tener ese odio hacia los dominicanos, pero sí es algo lamentable que un turista que venga y empiece a hablar español pues tenga que pasar por estas cosas. Además ni parezco dominicano, ¿eh? Yo parezco chino, oye, filipino. Así se ven las callecitas de la ciudad. Ahí ves mucho comercio, mucha gente aquí, de todo, amigo, las casas. No sé qué me dijo, pero sí sonaba amenaza. La moneda oficial de Haití es el GURT. $1 está aproximadamente 130 GURTs. Ahora, estoy acá en una casa de cambio callejera, por cierto, donde vamos a cambiar $100 americanos. Le dije al señor, ¿cuántos GURTs me puede dar por este billete? Y automáticamente me lanzó el precio de 2.650 GURTs. Y si uno va al conversor de internet, obviamente por esta cantidad de dólares te dan mucho más GURTs. Solo que este tipo de cambio de los 2.650 es un cambio local que aquí tienen. De todas maneras, vamos a decir al señor que me dé. Bonjour. You have... Aquí está. This is all of $100, right? Bien, ya me acaba de dar los GURTs. Ahí vemos los primeros billetes acá en Haití. Lo curioso y llamativo a primera vista es que los billetes están totalmente viejitos, no están en buen estado. Él me dijo 2.650, pero vamos a contar cuántos nos dieron en realidad. Aquí tenemos 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.500. Oye, me acaban de dar 12.500 GURTs por $100. Voy a ver en el tipo de cambio de internet que se muestra. En internet me dan 13.158 GURTs por $100, pero acá me están dando 12.500. Se entiende esto porque es el negocio. Los señores acá viven de esto, de ganar cierta comisión por cada cambio que se hace por los dólares. Y repito nuevamente, los billetes acá sí que están demasiado viejos. No están tan conservados, por así decirlo. Y casi todos, miren, casi todos los GURTs están así. Y no quiere decir que cuando el billete está así, no me lo reciban. Acá la gente obviamente está acostumbrada a esto. No es que por estar roto te lo boten, no. Así que bueno, ya tenemos... ¡Qué locura! Como lo vieron, ya tenemos nuestros billetes para poder comprar todo lo que aquí la gente compra y no tener problemas. Oh, miren, me acaba de dar un billete de 500. Yo ya estaba haciéndome la idea de que eran 12.500, pero no, me dio uno más de 500. En total nos dieron 13.000. Comparado al tipo de cambio de internet, sí está muy bueno, la verdad. En esta parte del video te pido por favor que te suscribas al canal, porque según las estadísticas, porque muchos de ustedes, el 81.3% ven los videos pero no están suscritos. Así que por favor, para más apoyo, para más alcance y para que sigamos produciendo más de estos videos, te pido por favor que te suscribas a este canal, le des like y compartas este video. Gracias. Hasta donde estoy pudiendo ver, todo el centro está repleto de puestos callejeros de todo, pero todo tipo. Se pueden encontrar cambistas de dinero, obviamente, escolares saliendo del colegio. Incluso acá atrás tengo uno de ellos. Bueno, más de uno. Después hasta venden fruta, ropa. Y esta es una de las cosas bonitas que estoy encontrando hasta el momento acá. Maimule. Maimule. Yeah. How much is maimule? Este es un puesto de comida callejera típico acá en Haití. Mira lo que tenemos acá. What's the name of this? You don't want, if you don't buy it, you cannot take the video. Oh. El nombre de este plato es Mai with Beam. Tienes una especie de estofado de maní y esta cosa amarilla de acá es el maní, que es puré prácticamente. Y lo están vendiendo acá. How much is this? No, you come comme ça. In dollar, in US dollar. 500. GURTs. Este plato que el amigo está comprando vale 500 GURTs. Y eso en dólares serían como unos $5, right? US dollars. $5 americanos. Más o menos el precio. Pero yo la verdad lo compraría. Me voy a reservar para el video de comida callejera que vamos a hacer. Así que tengan tanto. Por este lado vemos más mercaditos callejeros. Esta zona creo que ya es la de verduras. Aunque creo, según veo, está mezclado. Y no me deja de llamar la atención las casitas, que son una belleza. Es que pronto vamos a hablarles de la historia acá en Haití.
La historia colonial de Haití es un capítulo crucial en la configuración de su identidad. Empezamos por Cristóbal Colón, cuando llegó a la isla La Española en 1492, donde estableció la primera colonia española europea en América. La población indígena taína fue rápidamente diezmada por enfermedades, trabajo forzado y mucha violencia. Ya luego en 1697, España cedió oficialmente la parte occidental de la isla a Francia mediante el Tratado de Ryswick, estableciéndose como la colonia de Saint-Domingue. Pronto se convirtió en la colonia más rica del mundo gracias a la producción de azúcar, café y algodón, impulsada por la explotación brutal de esclavos africanos. Es por eso que vemos demasiadas casas coloniales y muchas otras cosas que por supuesto quedaron como herencia y registro del paso de la colonia por este país. Hemos avanzado un par de cuadritas, será unas 3 aproximadamente, desde donde estábamos hace rato, y llegamos al centro del centro histórico. Acá se concentra gran parte de la historia de Haití. Y lo que de primera veo y siento es que acá la gente no se alborota al escuchar a alguien grabar, tomar fotos, ni mucho menos hablar. Un factor importante es que el lugar es turístico, pero avanzando unos pasitos más allá, ya está la gente que fácilmente se molesta. Hablando geográficamente, nos encontramos en la isla Española, una isla compartida por 2 países, el vecino República Dominicana y más al norte Haití. Hay registros de que los primeros habitantes llegaron el año 7000 antes de Cristo. Años más tarde llegó Cristóbal Colón con la conquista española. Unos años más tarde, unos piratas se asentaron en unas islas aledañas a la isla. Una vez que estuvieron ahí, los piratas fueron financiados por el Imperio francés, lo cual dio lugar a que el Imperio francés empieza a conquistar y ganar más pero más territorio. Y muchos años más tarde, los esclavos de acá, obviamente ya se estaba llegando a concebir un nuevo país, se independizaron. Como dato interesante, Haití es el primer país que se independizó de toda América. Es algo impresionante. Dio lugar, fue el bastión a que más países empezaran a independizarse, que dejaran de ser colonias, qué sé yo, de España, Portugal, Francia, Inglaterra y más. Y lo que estamos viendo ahora es la Catedral Nuestra Señora de Asunción, la primera catedral, la iglesia católica de esta ciudad. Data aproximadamente del año 1670, es bastante antigua y tiene una cúpula enorme detrás de esta parte que estoy señalando. Obviamente ha sido restaurada por el pasar de los años porque es demasiado antigua, pero sí que se ve muy pero muy bonita y conservada. Los menores en Haití corren un gran riesgo de convertirse en víctimas de violencia de género, reclutamiento forzado por grupos del crimen organizado, agresiones sexuales y matrimonio infantil. La parte en la que estábamos hace unos segundos es el centro, la parte bonita por así decirlo, y es más tranquila como tal, pero ya saliendo de ese sitio es donde nos encontramos. Acaban de escuchar más desorden, más bullicio, más caos, en pocas palabras. Vamos a hacer la hazaña de cruzar a través de este estrecho espacio con la moto. Se pudo. Algo que quiero que noten son las casas. Tienen un diseño bastante colonial. Y los cables no pueden faltar, amigos. Decía que tienen un diseño, una arquitectura bastante colonial. Algo que por supuesto es rastro, evidencia de la colonia francesa, también española. Lo que vemos acá detrás es un típico colegio, donde los estudiantes van saliendo, ya acabaron sus clases. Eso sí, me cuentan de que hay buses escolares que recogen a los niños para llevarlos a casa, a otras partes donde viven. Mira, 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 cómo estaba colgado. Impresionante la manera como el hombre iba colgado detrás de ese torito, de ese tuk-tuk. Acá hay, mira, esta casa de acá igual, arquitectura colonial, totalmente, no se puede negar eso. Más escolares, hasta en que estamos se pueden ver más escolares saliendo de clases, esperando al bus que los transportará donde viven. Y como tal, hoy es un día un poco nublado, no hay mucha actividad en cuanto al sol, pero el calor sí está terrible. Vean este río. Caramba. Mira por acá. Otra vez más. Hay algo ahí.
Don't move. Don't move. Un trabajo muy realizado y practicado por la gente de Haití, más que todo por hombres, es de la herrería, al menos en las calles. Estos son unos talleres improvisados acá, donde ellos están empezando a golpear los metales. En sí los están aplanando porque son metales ya desechados que ellos encuentran ahí, de los basurales y demás, los empiezan a aplanar y empiezan a hacer este tipo de bisagras. Tenemos esta, que está fabricada por ellos mismos. Luego tenemos esta otra, que también está fabricada por ellos mismos. Y espero que se esté escuchando bien porque el golpe que están dando a los metales con el martillo y el clavo, pues sí es fuerte. Ahí lo pueden ver. Fè forjon, fè couple, fè taquette, fè serré ça, couper ça, forger ça, bat biré, bat poinçon, fè louchette, fè griffe, pied biche, pour décoffrer dalle. Fè toute partie ça. Avec forjon on paquet partie là-dedans, fè toute partie dans forjon. Et c'est moi-même qui fais forge. C'est moi-même qui fais ça. Je forge louchette, je forge ressort, je fais poinçon, je fais bien, je fais tout genre de bagages. Je fais toute partie à net. Moi je fais machine pour battre tout ça que je fais là. Yeah. Esta máquina que estamos viendo funciona de esta manera. Mira. Lo que hace es calentar el metal. Ah, ya entiendo. Empieza a soplar, pues. Ah, ok. Esta máquina sopla, calienta el metal. Ah, y lo... Ok, ya entiendo. Lo que hace la maquinita es soplar la brasa, calentarla. Ellos ponen el metal ahí para que sea más maleable y así puedan martillarlo más rápido y se le pueda dar una forma más rápido. Ahora estamos en un punto más alejado del centro de la ciudad, donde el desorden es evidente. Muchas motocicletas en camino, yendo para allá, volviendo. Mira cómo está allá arriba ese brother, como si nada. Cruzar esta avenida sí que va a ser un reto, oye, pero nada para un latino. Bueno, a ver, también estamos en América. No sé si el término latinoamericano incluiría Haití. Creo que sí. I don't know. No lo sé. Pero iba a decir... Casi lo pisa el guía. Iba a decir de que nada que detenga a un latino. Je parle español. Yo, español. ¿Tu parles français? Creo que las chicas se están burlando de mí. Bueno, la razón es porque hemos venido a buscar comida. Íbamos a comer en el centro, pero era comida cara y más que todo para turistas. Ustedes saben que a mí me gusta probar lo que un local come día a día. Yo no voy a ir a un lugar donde los precios están inflados, donde se sirve la comida. ¡Wow! Miren esto. ¡Caramba! ¿Cómo van montados ahí arriba? Decía, no voy a probar la comida que capaz un local no se puede dar el gusto de probar. Por eso hemos venido a un puestito callejero para comer la comida realmente local. What's the name of this food? Arroz con habichuelas. Lo que nos acaba de servir la doñita es el zilicolé à bois, que es un arroz con habichuelas, con pollo. ¿Ah? ¿Sí? Hondo. Y también tenemos esto. What is this? Caote. Caote. Caote.
ese es patata. Patata. Zanahoria. Ah, ya, ok. Merci beaucoup. Y este es el lugar donde se come la comida generalmente. Ahí está la ensaladita. Oh, thanks. Oh, merci. Nos acaban de servir el platito. Que se lo sirve así en un base desechable. Creo que era mosca. Oh, merci. Me está dando más tomatito. Toca sentarse y probar nuestra comidita. Yo soy un fan del arroz. Voy a empezar por ello. Oye, está bueno. Esto es poroto en realidad. Creo que dije habichuelas. Es un sinónimo. Pero esto está rico. Amigo. Tiene un sabor quizás un poquito saladito. Esto está demasiado bueno, amigos. No les miento, esta es la primera comida que estoy probando en el día. Este plato de comida cuesta 500 euros, que serían casi $4, rozando, cerquita de los $4 americanos. Que para el precio, la verdad, está bien, no está nada mal, sí que la cantidad es buena, así que a seguir comiendo. Muchas zonas de la ciudad son bastante peligrosas y están contaminadas con excesiva basura. Y entre esta basura se puede encontrar fogatas, cenizas y restos de incendios que son producto de las protestas en contra de las pandillas o simplemente de la quema y erradicación de dicha basura, lo que obviamente tiene como consecuencia una mala calidad del aire en este país. Sí que está siendo muy cansador el hecho de grabar y a la vez pues tratar con la gente que puede confundirme por ser dominicano, pero al final uno termina explicándoles la realidad y bueno, algunos entienden, otros no. Y ahora estamos descansando en un lugar donde me pedí algo que es inevitable mostrarles y contarles: la cerveza Prestige de Haití. Esta cerveza se creó en los años 70 por el haitiano Michael Madsen, de origen dinamarqués. Según la administración de la empresa, llega a vender el 98% de sus productos, exportándose a Estados Unidos y Europa. Obviamente esto yo lo he probado en el anterior video, pero no está de más hacerlo una vez más para que se sienta y sea único hacerlo. Ojo, yo no soy fan de la cerveza, a mí no me gusta tomar esta bebida alcohólica, pero cuando estoy en este tipo de lugares no puedo dejar pasar esta oportunidad. Así que te cae refrescante por el clima que hay, por lo caluroso que está y por lo fría que sabe. Podemos ver que los hombres se cuelgan como si nada con la parte trasera del vehículo. Es como una camioneta que está modificada, al menos la parte de la carrocería. Pero también tenemos este tipo de vehículos, puede que sean carros, pero no, son motocicletas con la carrocería modificada. Pero también están estos otros de acá, que sí son los que comúnmente se usan. Ahí vemos pasar otro. El precio puede rondar el precio del pasaje, aproximadamente vale $0.50. Y cuando nadie está, y generalmente estos hombres, los que van colgados, son los que cobran el pasaje, los cobradores. E teve a foto que saiu de dia na marcha, la dominicaine, eu não vou saber conhecer dominicaine. São vai ser. Bonsoir. Nos hemos internado en las estrechas calles de un barrio típico local acá en Haití. Mi guía me trajo para poderme hacer conocer más que todo el lugar. Ahí vemos un señor sentado disfrutando de la tarde. Acá unos vecinos, niños que salieron porque se dieron cuenta que llegó un extranjero. No es muy común, repito, no es para nada común el hecho de tener a alguien de otro país acá. Al menos alguien que hable español, que ustedes ya saben el problema que hemos estado viendo a lo largo del video. El problema con Dominicana, el racismo y todo. Acá sí, la verdad, uno se siente raro cuando va por la calle y lo ven con una cara de extrañeza, en plan de, ¿y este quién es? ¿Y este de dónde viene? Hello.
Vamos a ingresar a la casa. Miren, las puertas no es que estén tan bien hechas, simplemente han sido improvisadas con esta lámina o lámina metálica que se utiliza en los techos, pero aquí sirve como puerta. Bonsoir. ¿Cómo te está finalizando? Bonsoir. Faites la belle? Ça va bien? T'as fêté? Yeah, you can come, man. Okay, okay. Yep. Bonsoir. I will ask them one chair because you get to sit down Okay. to wait for me, alright? Oh, yeah, I wait for you, no problem. You don't share some bad. Y así es la casa por dentro. Hay varias calaminas, el muro como tal, acá un poquito de fogata que se ha hecho anteriormente. Ese es el baño, la ducha. Allá hay un niño que está viéndome desde arriba. Bonsoir, bro. Pareciera como un guardia que está protegiendo todo esto. Y este árbol que estamos viendo junto con este y más son de coco. De hecho, uy, es peligroso estar acá abajo, ¿no? Amigo. Tranquilamente uno de esos cocos puede caer y ¡pum! ¿Ah? No va a caer. ¿No va a caer? Ah, ok. Bueno, pero en caso de que caiga, sí sería peligroso estar debajo. Está bañando a su bebé. Debe ser ha de ser de sus primeras duchas, yo creo. Por algo está llorando, porque se nota que está vertiendo el agua ahí. Y como todo niño, no le gusta ser duchado. Acostúmbrate, bro. Peores golpes recibirás en la vida. Mientras él baila, el otro está llorando. No me esperaba esto, pero nos acaban de invitar comida. Vean esto. Una delicia, oye. Uf, huele rico esto. Tenemos el arroz con los porotos, el pollito, la bananita y esta especie de sopita, caldo que sí huele bien. Es casi lo mismo que probamos hace rato, pero esto es más casero, cabe recalcar. Uf. Hay unos niños acá. Por políticas de la plataforma no los puedo enfocar porque sí están con poca ropa. De niños andan pelados, calatos, como dicen, pero sí estaban riéndose por lo que me están viendo probar y grabar. Ay, creo que se puede enfocar a uno. No se ve bien, pero el plato como tal es enorme. Mucha comida rica y deliciosa. Puf, amigo. ¿Ah? Oui. ¿Ah? Yo creo que me están hablando en creolo francés, pero se están riendo tan solo verme comer. Ahí están los niños. He estado hablando mucho de él, pero no les he presentado. Y es que él es mi guía en este viaje. ¿Cómo estás, Job? Ya, estoy bien, gracias a Dios. Cuéntanos cómo está la situación en Haití actualmente, según tu perspectiva. Se sabe que ahora la situación en Haití está como un poco fea, porque hay gente que comprende, hay gente también que no tiene comportamiento, hay gente también que estudia, también que no estudian. Entonces, por eso que la cosa está un poco fea de un parte, pero otra parte está más o menos. Sí. ¿Cuál es el problema que hay con República Dominicana? Porque durante todo el día habían que me gritaban, que es dominicano, sí, que no. Y tú les explicabas, no, que es boliviano, que no es de allá. El problema que hay entre los haitianos y los dominicanos, vamos a caminar un poquito. Entonces, sabes que la República de Haití había colonizado la República Dominicana, estaba con la ocupación de la República Dominicana y estábamos ayudando mucho al pueblo dominicano, pero por falta de económica de nuestro país, que es Haití, la República Dominicana está más avanzada que nuestro país, que Haití. Entonces, es por eso que nosotros ahora, los dominicanos que están más avanzados que nosotros haitianos, y los haitianos que están buscando mejor vida
allá en la República Dominicana. Es por eso que cuando los dominicanos recuerdan las ocupaciones de Haití, que Haití había dado, y ellos ahora tienen como un rencor, se sabe que es rencor, como un rencor, como el corazón, un corazón duro contra los haitianos. Entonces, por eso que ahora, cuando tú estás conmigo en la calle, y ellos piensan que usted es dominicano, pero soy yo, porque tú estás conmigo. Siempre yo digo a ellos, no, él es boliviano, él es no dominicano. Es por eso que los haitianos no quieren saber de los dominicanos, porque los dominicanos están maltratando a nosotros, haitianos. Es por eso. Oh, entiendo. Es por falta de reconocimiento de los dominicanos, porque los dominicanos no tienen reconocimiento. Porque los haitianos lo ayudan mucho, y ahora si no hay haitianos allá, el negocio de ellos no van a avanzar. Entonces, pero por mal pensamiento, ellos no quieren saber de los haitianos, los pobres haitianos. ¿Cómo es que has aprendido a hablar español? No, eso es una cosa fácil para explicarte, porque mi mamá era dominicana. Ajá. Mi papá es haitiano, pero nací en la República Dominicana y creció en Haití. Oh, entiendo. Entonces mi mamá siempre me había decir a mí, Job, tú eres no dominicano porque tú no tienes acta de nacimiento dominicano, pero te voy a enseñar a hablar dominicano. Y la idioma dominicana es una idioma cariñosa. Sí. Y yo puedo decir porque me enseñaba esa palabra en la escuela también. Sí. Es una idioma cariñosa. Cuando yo estoy hablando español con una persona, es por eso que yo siempre como arreglar mi boca para no hacer falta, porque para respetar donde que tiene la regla gramática y donde que tiene falta, yo no quiero hacerlo. ¿Sabes? Por eso que yo aprendí con mi mamá en mi escuela también, porque ya yo terminé de estudiar clásico, yo terminé eso. Y cuando yo estaba en la escuela también, a mí me gusta inglés, francés y español. ¿Tú hablas esos tres idiomas? Sí, más. Yo hablo portugués también. ¡Wow! Este hombre sí que es un políglota, amigos. Sí. Bueno, ya está anocheciendo y tengo que volver al hotel porque andar hasta altas horas de la noche, al menos para un extranjero, es demasiado peligroso. Voy a comprar un poco de agua para meterme a la habitación, esperar al día siguiente. Y también mostrarles algo interesante que pasa acá en Haití cuando cae la noche. En este país no existe la electricidad 24/7, no siempre te dan esa opción. No se puede gozar de este servicio vital que uno como ser humano debe obtener. Es por eso que cuando esté de noche, totalmente oscuro, les voy a mostrar cómo se ve la ciudad sin electricidad. Eso ya lo vi ayer, así que esperemos. Acaba de anochecer y de la nada empezó a caer una lluvia tremenda. Un ratito estuvo fuerte. Yo les mencioné que acá en Haití no hay mucha energía eléctrica, al menos que provenga del estado como tal. Si vemos a lo largo del horizonte, no hay tantas casas que tengan energía eléctrica. Sí, al fondo como una especie de luz que va alumbrando, y es que acá hay mucha fiesta, lo que me doy cuenta. Es lunes y hay mucha gente que está rumbeando. Mira, creo que cayó un rayo. Hay que dejar en claro que hay personas que se pueden dar el lujo, que pueden costearse tener energía eléctrica o generadores de energía eléctrica en casa. Es obvio que son gente que tiene un poco más de dinero, más que el promedio, por así decirlo, porque viendo a lo largo del horizonte hay manchas negras donde sí vive gente, pero lamentablemente no tiene luz. Pero ya para el otro lado sí hay varias casas, ojo, no todas, que están con su foquito de luz que indica que sí tienen electricidad. Pero bueno, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like, lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao.